Hola a todos y cada uno de los que me acompañan en este video y muchas gracias a la gente que se ha suscrito y que me deja sus comentarios. También les pido un poquito de paciencia a la gente que me ha dejado sus complacencias, ya trabajo en ellas. En esta ocasión les traigo un video bastante interesante, no sobre una mujer en específico, sino sobre algunas de las parejas más polémicas que conocemos en la monarquía. Y les estoy hablando a la época antigua. Si ustedes conocen alguna otra que no mencione, me la dejan en los comentarios. Aquí les puse las que son más sonadas y espero que les guste. El primero de estos matrimonios fue sin duda el de María Antonieta y Luis XVI, celebrado el 16 de abril de 1770. María Antonieta era austriaca y llegó a Francia por medio de un tratado de paz. Ellos se casaron en Versalles, en una fiesta llena de lujos, pero Francia entonces atravesaba una crisis económica. Los jóvenes contaban con 15 años, ella y él 16, por lo que el matrimonio podría sonar bastante conveniente y típico en la época. Al momento del matrimonio se convirtieron en delfines de Francia y herederos a la corona. La joven pareja se coronó 4 años después de casarse. El matrimonio estuvo lleno de escándalos, comenzando por la falta de vida íntima de la pareja, pues durante los primeros 8 años del matrimonio no lo consumaron. Esto fue un suceso y un escándalo no solo en la corte, sino en Europa. Las habladurías señalaban que María Antonieta no era la suficientemente encantadora como debería de serlo, pues en esta época la mujer era la culpable de todo. María Antonieta se mostró frustrada y esto dio un duro golpe para la pareja. Incluso al día de hoy se desconoce las razones de por qué no consumaban la unión. Algunas versiones señalan que Luis XVI sufría de una condición que le impedía realizar el acto. Sin embargo, algunas otras biógrafos señalan que los jóvenes eran demasiado inexpertos, es por ello que tardaron tanto tiempo. Desde el principio del matrimonio, Luis se mostró reacio a la joven, pero con los años la pareja logró una relación amable, cariñosa y cordial. Los escándalos, sin embargo, nunca cesaron. Aun después de dar a luz al heredero, los rumores señalaron que María Antonieta tenía múltiples amantes, hombres y mujeres, y que el hijo era producto de una de estas relaciones. Rumores que molestaban de sobremanera a María Antonieta, pero que nunca afectaron el amor de su marido, quien parece haber estado verdaderamente enamorado de su reina. La pareja tenía hábitos diferentes. María Antonieta era extravagante en su comportamiento y gastos, mientras que Luis era un hombre tranquilo y complaciente con su esposa, actitudes que hicieron que el odio del pueblo creciera y el de la corte, pues la idea de un matrimonio en el que la mujer fuera tan descontrolada y el hombre tan complaciente no era adecuado para la época. La pareja estuvo en el centro de la Revolución Francesa. Para muchos, María Antonieta y Luis XVI tuvieron todo que ver con el final de la monarquía francesa. La joven pareja fue encarcelada, cosa que no impidió que María Antonieta mostrara su fuerte carácter, al planear al menos 5 intentos de escape junto a su familia, cometido que nunca logró. Finalmente la pareja fue asesinada a manos del Tribunal Revolucionario, lo que terminó una historia que fue por demás escandalosa y polémica. Otro matrimonio que es símbolo de polémica fue el de Enrique VIII y Ana Bolena, una historia por demás conocida. Enrique, rey de Inglaterra, estaba casado con una princesa española, Catalina de Aragón, quien le dio una hija legítima y heredera a la corona, María Tudor. Sin embargo, Catalina, que había sido una belleza, se había mermado por diferentes abortos esporádicos, y Enrique de repente se encaprichó con una de las damas de Catalina, Ana Bolena, cuya hermana María ya había sido amante de Enrique. El capricho fue tan fuerte que Enrique se decidió a casarse con ella. Intentó anular su matrimonio con Catalina, pero las cosas se complicaron, pues el sobrino de Catalina secuestró al Papa, y entonces Roma se negó a conceder la anulación. El divorcio no era una opción en la época, así que en medio de complots y consejeros, Enrique decide romper relaciones con la Iglesia Católica e inicia su propia iglesia, conocida como anglicana, colocándose a sí mismo como la cabeza de la iglesia, causando un escándalo y una revolución religiosa en Inglaterra, matanzas, guerras y conflictos que se extenderían por toda Europa. La boda se celebró en secreto y Ana quedó embarazada. Unos meses más tarde, el 25 de enero de 1533,
se llevó a cabo la ceremonia oficial en Londres. El matrimonio apasionado no prosperó, y después de una serie de abortos involuntarios y varias infidelidades de Enrique, el matrimonio se hizo pedazos y la suerte de Ana se volvió negra. Fue acusada de alta traición, brujería e infidelidad y sentenciada a muerte. Finalmente fue ejecutada el 19 de mayo de 1536, solo 3 años después de convertirse en reina. Una historia un poco más desconocida, pero igualmente polémica, fue la que protagonizaron Carolina Matilde y Cristian de Dinamarca. Esta es una de las historias no solo más escandalosas, sino más sonadas de la monarquía danesa. Esta comenzó el 1 de octubre de 1766, con la boda entre Carolina Matilde, princesa de Gran Bretaña, de 15 años de edad, y el rey Cristian VII de Dinamarca y Noruega, que contaba con 16 años. La pareja podría parecer encantadora, pero por desgracia, Cristian tenía problemas mentales y muy severos. Su reinado estaba en manos de consejeros que no hacían más que robar el reino. Cristian se comportaba de manera grosera y errática, estaba siempre alcoholizado y se acompañaba de muchas prostitutas, con quienes causaba estragos en el palacio y en la ciudad. Su higiene era tan mala que se podía durar durante muchos meses utilizando la misma ropa, y según testigo, los olores a comida y a heces fecales que había en sus aposentos era por demás abrumador. Matilde, joven e inocente y con un desconocimiento total del tema, se enfrentó a un matrimonio por demás tormentoso y fue recibida en un reino corrupto y descompuesto. El matrimonio de Cristian y Carolina comenzó como un infierno. La joven veía con resignación cómo su marido la insultaba y la humillaba, no solo en cuestión personal, sino pública, de la que incluso se dice que Matilde fue víctima de estos abusos estando embarazada, pues en varias ocasiones llegó a escupirle en el rostro. Pero el matrimonio tendría un giro interesante cuando un médico alemán hizo su entrada. Su nombre, Johann Friedrich Straussen, quien de inmediato se convirtió en el favorito del rey. Johann no era un médico común, sino era un médico que sabía mucho de política, y de una manera impresionante logró que el rey se interesara por el gobierno, y con los consejos de este mejoró el reino de manera considerable. Asimismo, animó al rey a ser amable con su esposa, y Cristian, de manera sorprendente, cambió los tratos a Carolina, otorgándole regalos, residencias y ofreciéndole fiestas sorpresas. Pero el escándalo se formó cuando Carolina se embarcó en una relación extramarital con el médico Johann, de la cual Carolina quedaría embarazada. Cuando todo se descubrió, fue echada del reino y rechazada por su familia. El médico fue ejecutado, y Cristian, totalmente decepcionado, se alejó de todo y volvió a su comportamiento, pero al mismo tiempo se negó a rechazar a la hija de Carolina con el médico y la reconoció como suya. Asimismo, conservó a sus 2 hijos cerca de él, pero su estado se deterioró severamente. Este estado no duraría para siempre, pues unos años más tarde, con la ayuda de sus hijos, podría salir adelante. Los hijos de Carolina y Cristian retomarían el reino para mejorarlo considerablemente. Matilde, por su parte, murió en el exilio, a los 18 años de edad, abandonada por Cristian y por su familia. Otro matrimonio, un poco más desconocido, pero igualmente polémico, fue el de Carlos II de España y Mariana de Neoburgo. Carlos era un hombre no muy agraciado, que sufría de deformaciones físicas, pero quien era un rey muy querido. Él ya había estado casado con María Luisa de Orleans, de quien había estado profundamente enamorado, y a quien el pueblo español amaba desmedidamente por su bondad. Sin embargo, esta mujer no fue capaz de darle un hijo, por lo que a su muerte, el consejo forzó a Carlos a contraer matrimonio. El monarca no se mostró feliz con la idea, pero sí resignado. Fue entonces que Mariana de Neuburgo fue elegido entre varias candidatas. La boda por poderes se celebró el 28 de agosto de 1689. Durante su matrimonio, Mariana fingió 11 embarazos, todos y cada uno de ellos con el afán de cobrar importancia en la corte y de ser más querida por el pueblo. Pero al verse descubierta, no solo fue rechazada, sino que su influencia fue nula. En cuanto al rey, el matrimonio nunca fue feliz, debido a las constantes mentiras de Mariana, quien además siempre se vio opacada por la esposa difunta del rey, a quien nunca superó.
Mariana, al no lograr tener descendencia, conspiró para influir sobre la decisión sucesoria del trono. Incluso se dice que su comportamiento fue siempre demasiado fuerte y desconsiderado. La reina llegó a robar incluso dinero de las arcas españolas para enriquecer a su familia en Alemania, y el rey nunca fue capaz de controlarla. El matrimonio fue desastroso y terminó con la muerte del monarca en 1700, aunque los escándalos de Mariana la acompañaron el resto de su vida. Otro problema que surgió en los matrimonios fue el que llegó con Margarita de Valois y Enrique de Navarra. La historia de Margarita es por demás escandalosa. Ella fue hija de los reyes de Francia Catalina de Medici y Enrique II. Margarita fue rebelde y enamoradiza, protagonizó numerosos escándalos en la corte. Su madre siempre fue incapaz de controlarla y entonces la lanzó a un matrimonio político con Enrique de Navarra. El matrimonio se celebró el 18 de agosto de 1572, cuya boda estuvo marcada por el momento en el que los novios se odiaron. Además, la matanza de San Bartolomé, en el que miles de inocentes fueron asesinados. El matrimonio comenzó mal y terminó peor, pues el fraude por el que los dos se hicieron pasar fue terrible. Su matrimonio fue mayoritariamente vivido por separado. Los conflictos políticos los forzaban a estar juntos, pero estas uniones no duraban, pues Enrique buscó el divorcio en numerosas ocasiones, mientras que Margarita conspiró contra él junto con muchos amantes, de los cuales incluso quedó embarazada y abortó en varias ocasiones. Por su parte, Enrique estuvo siempre enamorado de numerosas mujeres que llegaban y se iban de la corte, y en respuesta a los amantes que tenía su esposa, decidió encarcelarla, en donde Margarita logró enamorar a varios de sus carceleros para tener mejores tratos. En esta prisión vivió los años de su juventud, mientras que su esposo fue coronado rey de Francia. A través de correspondencia, la pareja, por demás disfuncional, se reconcilió y se juraron amor eterno. Margarita salió de su prisión en 1593 y la pareja amistosamente firmó el divorcio, pero la relación pasó a ser la de los mejores amigos y Margarita a ser una de las figuras más influyentes de la corte francesa. Otro lío más conocido y por demás sonado fue el que protagonizaron Juana de Castilla, mejor conocida como la Loca, y Felipe el Hermoso. Juana era una mujer hermosa, hija de los reyes católicos y con una importancia dinástica grande. Felipe, un hombre ambicioso, pero de sangre azul y con influencia notable en Europa. El matrimonio por arreglo político se celebró el 20 de octubre de 1496. La pareja iniciaba lo que parecía una historia dulce de amor, de la que Felipe pronto se aburrió, tomando diversas amantes, pero la reacción de Juana estuvo lejos de ser la esperada, pues reaccionó de una manera violenta y buscó de cualquier manera alejar a las mujeres de su marido. Los celos de Juana se volvieron enfermizos y el matrimonio se tornó oscuro. A pesar de tener muchos hijos, Juana se volvió muy agresiva e inestable. La relación del matrimonio preocupó a los reyes católicos, pues Juana se había convertido en la heredera del reino, luego de la muerte de sus hermanos. Felipe, ante esta posibilidad, manipuló a Juana, y luego de la muerte de su madre, se hizo con el poder en complicidad con el padre de Juana. Juana entonces fue relegada y encerrada, y a la muerte de Felipe cargó desde entonces un luto del que no saldría jamás. A pesar de tener derechos claros sobre el trono de Castilla y Aragón, Juana nunca ejerció ningún poder político y vivió siempre en un encierro en el que moriría, olvidada por su familia y cualquier persona que pudiera ayudarla. Y bueno, estos son los que yo conozco. Si ustedes conocen algún otro matrimonio que no mencioné, me lo dejan en los comentarios y ya yo lo checo. Y bueno, ya sabemos que hay muchísimas historias muy interesantes a lo largo de la historia. Entonces, si conocen alguna, me la dejan. La verdad es que todos los que les mencioné son bastante conocidos, comenzando por el de María Antonieta y Luis XVI, que vimos que es la pareja que estaba en el trono durante la Revolución Francesa. Ellos, la verdad es que tuvieron muchos escándalos durante su matrimonio, pero no entre ellos. La verdad es que ellos siempre tuvieron una relación bien bonita, parece ser, y de mucho cariño y mucho respeto, pero sí vivieron muchas cosas con muchos rumores y muchos problemas. Y bueno, Enrique VIII y Ana Bolena, pues no hay mucho que decir, ya es una historia bien conocida.
una historia que además incluso tuvo repercusiones muy fuertes. Yo creo que ninguno de los dos dimensionó en el momento lo que era, pero también hay que decirlo, Ana Bolena era muchísimo más chica que Enrique, y Enrique pues era un rey, ¿no? Y era un rey bastante caprichoso, y bueno, no nada más paró ahí, ¿no? Sino que tuvo otras 6 esposas, y todas con historias bien interesantes. Por otro lado, Catalina, Matilde y Cristian fue un matrimonio muy desafortunado para ella porque él estaba enfermo. No es que él fuera una mala persona como tal, sino que él verdaderamente estaba enfermo. Además, durante su niñez sufrió maltratos muy fuertes de parte de la gente que se hacía cargo de él. Y él la verdad es que estaba muy enfermo mentalmente. Y pues ella era una niña a la que dejaron ahí su familia y nunca más volvieron como a tener un contacto con ella. De hecho la rechazaron después de que pasó lo del médico. Pero fue un matrimonio en el que ella sufrió muchísimo. Pero finalmente, bueno, el hijo que ella tuvo con él, que es el heredero a la corona, y la hija que era del médico, pero Cristian la reconoció. Cristian nunca la abandonó. Cristian siempre sostuvo que esa niña era de él, aunque todo el mundo sabía que no. Estos dos niños pues al final de cuentas son los que sacan a flote el reino y son los que ayudan un poco como a su papá a retomarlo. Incluso el hijo de ella hace un trabajo bastante interesante, y eso es lo bueno que yo creo que salió del matrimonio. Por otro lado, bueno, Carlos de España y Mariana de Neuburgo es una historia bastante desconocida, pero ella la verdad es que fue una persona bastante tramposa y como muy complotera, todo lo contrario a lo que fue su predecesora, María Luisa. Ella fue una persona que buscó a toda costa tener influencia y nunca lo logró. Pero sí fue, sobre todo ella fue la polémica. Yo creo que él más bien le faltó como fuerza, pero ella sí fue como muy traicionera con él. Y bueno, Margarita de Valois y Enrique de Navarra, quienes no los conocieran, busquen sus historias bastante interesantes, sobre todo de Margarita, porque Margarita fue una mujer muy adelantada a su época. O sea, tuvo muchísimos novios siendo joven, tuvo embarazos, tuvo abortos, se odió con su marido desde que se casaron, él también la odió, tuvieron amantes. Pero yo creo que lo más chistoso y lo más irónico es ver cómo al final pues los dos terminan siendo súper amigos y se escribían, y ya en la prisión la perdona y la quiere y todo, y cómo termina ella siendo una mujer muy importante en la corte a pesar de todo lo que le había hecho al marido y de todo lo que se habían hecho, cómo terminan siendo amigos. Es bastante interesante. Y bueno, de Juana la Loca y Felipe el Hermoso pues no hay nada más que decir. Ella fue una chica que se obsesionó mucho con él, pero que también estaba muy sola. Él se volvió como su mundo y que fue como muy utilizada, y a quien yo creo que ya no le interesaba nada menos que gobernar. Creo que nunca le interesó, pero sí es bastante trágico su final. Y bueno, muchas gracias.